Ya vimos recompensas de misiones y aventuras, pero ¿y el cielo? A través de todo el cielo de Hyrule hay muchísimas islas con recompensas útiles y más que increíbles. Hay gente por acá armando de que el Wix y estas son las mejores recompensas del cielo del Tears of the Kingdom. Quédate hasta el final ya que las últimas misiones te dejarán en caída libre. ¿Cuáles recompensas encontraste en el cielo que valga la pena? Déjalo acá abajo en los comentarios. Bueno, comencemos. La voluntad de los sabios. En The Legend of Zelda Tears of the Kingdom hay voluntad de los sabios, elementos claves que pueden intercambiar para potenciar tus habilidades de los sabios. Las voluntades de los sabios están en las islas del cielo y te permite potenciar una de las habilidades del sabio por cada 4 que gastes. Tendrás que elegir sabiamente cuáles potenciarás primero, ya que no todas las voluntades del sabio son fáciles de encontrar y algunas están encerradas detrás de encuentros con enemigos muy difíciles. Si te topaste con la voluntad de un sabio, pero el término habilidad del sabio no significa nada para ti, juega un poco más de la historia principal y vuelve aquí más tarde, a menos que esté de acuerdo con algunos spoilers del juego a continuación. Antes de ir a buscar voluntades del sabio, te recomendamos tener una colección de dispositivos Sonan a tu disposición, así como la habilidad de viento de Tureli. Muchas de estas islas están altas y es molesto llegar a ellas, y es mejor que uses alas y globos potenciados para llegar allí. La leyenda de la isla de los albores. La leyenda de la isla de los albores es una de las muchas aventuras secundarias de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Es la única aventura secundaria en la gran isla del cielo, y una de las pocas aventuras secundarias que comienzan y terminan en las islas del cielo sobre Hyrule. Un golem le cuenta a Link una historia sobre cómo la gran isla y el templo del tiempo flotaron en los cielos. El golem prueba a Link con una carrera de obstáculos. Antes de regresar a la isla de los albores sobre el Hyrule central, es mejor tener mucha resistencia y completar la misión restaurar la armadura Sora. Necesitarás la armadura Sora para completar esta misión. También necesitarás frutas de fuego, gelatina de chuchu roja o cualquier cosa que pueda sujetarse a una flecha y provocar un incendio. Cuando regresas a la isla de los albores verás un verde en la cima del templo del tiempo. Deslízate hasta la cima para encontrar un golem esperando. Después de hablar con el golem, le pedirá a Link que complete una carrera de obstáculos. Si aceptas el desafío del golem, el golem forzará el cambio de la hora a las 7 AM y elevará varias masas de tierra hacia el cielo. Todas las masas de tierra tendrán cascadas que gotearán de ellas. El objetivo de la misión del golem es deslizarse a través de la isla de los albores y encender las 3 hogueras esparcidas por toda la isla. El desafío de esta misión es que no puedes tocar el suelo y solo tienes 12 horas de juego para completarla. Es por eso que el golem cambia el día a las 7 AM. Las 3 hogueras están marcadas en tu mapa. La armadura Sora te permitirá subir la cascada desde pequeñas masas de tierra flotantes. Utiliza la cascada para impulsarte en el aire y recuperar toda la resistencia. Cuando te deslices cerca de una hoguera, saca tu arco y tu flecha y fusiona un objeto que provocará un incendio al impactar como una fruta de fuego. Dispararás a la hoguera para encenderla y asegúrate de sacar tu parapente nuevamente para planear nuevamente. Una vez que hayas encendido las 3 hogueras, regresa a la cima del templo del tiempo para hablar con el golem nuevamente. Aún no puedes tocar el suelo cuando regreses al templo. Chicos, paso rápidamente para recordarles que pueden dejar su like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube les notifique cuando subo video nuevo y así me ayudarán a seguir creciendo. Muchas gracias. Continuemos. Los golems cúbicos. Los golems cúbicos son un jefe que aparece en Tears of the Kingdom. Aparece en las islas flotantes del cielo y en las profundidades. Está hecho de bloques Sonan que están conectados aparentemente entre sí mediante magia Sonan. Es derrotado destruyendo su núcleo, que brilla en verde. Tienen 3 niveles diferentes, el nivel 1, 2 y 3. Debido a que los cubos que componen su cuerpo pueden ser agarrados por tu habilidad de ultramano, se recomienda agarrar el núcleo y sacarlo del cuerpo principal o quitar tantos bloques como puedas. Esto hará que se desmorone, dándote la oportunidad de infligir daño al núcleo. Sin embargo, este estado de asombro solo dura un tiempo y una vez que se recupera se transformará y comenzará a atacar nuevamente. Cuando el golem está en su forma de aerodeslizador, los cubos que te lanza se pueden recuperar y escalar. Puedes usar esto para subirte a uno de los cubos lanzados y luego usar tu habilidad de recuperación para montar el cubo hasta llegar al golem. Esto puede resultar útil cuando el núcleo está encima del aerodeslizador y no es fácil de golpear. En su forma de cubo puedes usar un ventilador para elevarte en el aire y hacer el uso del tiempo bala, que ocurre cuando tensas el arco a cierta distancia del suelo, lo que te permite golpear más fácilmente el núcleo cuando se expone. Cuando el núcleo está fuera de su alcance o es difícil de atacar, lanzar bombas o usar un cañón 2 veces en cualquier parte de su cuerpo hará que colapse. Tiene 3 ataques principales que usará repetidamente hasta que sea derrotado. La primera fase es la forma de golem. De esta forma se dirigirá lentamente a la ubicación de Link, luego se transportará directamente frente a él, antes de estallar sus puños contra el suelo y crear una onda de choque que causa una gran cantidad de daño. Es relativamente fácil evitar este ataque simplemente huyendo del alcance del constructo antes de que ataque. También puede arrancar los cubos al final de sus extremidades para evitar que lo dañe por completo. La forma de cubo. Su siguiente ataque consiste en transformarse en un cubo donde intentará aplastarte acelerando poco a poco a medida que se acerca. De esta forma es muy fácil de evitar. La forma de aerodeslizador o platillo volador. Su ataque final es donde se transformará en una nave con forma de platillo volador flotando sobre el suelo. Atacará de 2 maneras dependiendo del alcance. A quemarropa si está
está lo suficientemente cerca, separará 5 cubos de su cuerpo y los lanzará todos a la vez hacia ti. Rango medio, si está lo suficientemente lejos de tu ubicación, desprenderá 5 cubos como en el ataque anterior, pero esta vez los lanzará uno a la vez hacia ti. Ambos ataques causan un daño considerable, por lo que es importante que no te golpeen. Antes de que sea derrotado por completo, puedes fusionar cualquier segmento con un arma o escudo, agregando 4 daños de ataque y dándole al tipo de arma martillo. Una vez que haya sido derrotado, dejará caer un núcleo de golem que se puede fusionar con un arma para obtener un gran aumento de poder. También arrojará algunas cargas y cápsulas zonas regulares y grandes con dispositivos zona. Las cuevas mineras sin fondo y el pozo. Todos ellos tienen enemigos únicos y objetos valiosos para encontrar. Explorar cuevas presentará nuevos desafíos para los jugadores, pero también grandes recompensas. Hay 4 cuevas en la isla de los Albores: la cueva del charco, la cueva sin fondo, la cueva del pozo y la cueva minera. La cueva minera se encuentra en la región del sur de la isla del Gran del Cielo, ubicada en la misma zona que el santuario Nacho Ya. Al norte del santuario, los jugadores verán un camino de carro minero que conducirá directamente a él. Está lleno de semillas de flores brillantes, construcciones mineras y, lo más importante, depósitos de sonite, que se pueden usar para cargas zona y cargas cristalizadas. Las cargas zona se utilizan para dispensadores de dispositivos y las cargas cristalizadas se utilizan para fabricar células de energía, que se utilizan para alimentar los dispositivos Sonan. La cueva sin fondo está ubicada en la misma área que el santuario Guntabak, y esta será la primera vez que un jugador verá al enemigo Like en Tears of the Kingdom, aunque ha sido un enemigo recurrente en varios juegos del Zelda antes. Hay 2 enemigos Like y uno de ellos dejará caer un cofre una vez que sea derrotado. La cueva sin fondo también tiene un depósito de mineral, un fantasma y un cofre del tesoro que tiene una gema de ámbar. La última cueva en la isla de los Albores es la cueva del pozo. Se encuentra en la región sureste de la isla. No hay ningún objeto tesoro, pero tiene pimientos picantes y una olla donde los jugadores pueden preparar más recetas con resistencia al frío. Y créanme que lo necesitarán. Hay otro fantasma y un depósito de minerales raros que le darán al jugador gemas caras que podrá vender. El explorador de santuarios. El explorador de santuarios es una de las muchas misiones secundarias de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Es de las únicas misiones secundarias en la isla de los Albores, y una de las pocas misiones secundarias o aventuras secundarias que comienzan y terminan en la isla de los cielos sobre Hyrule. Eres recompensado por completar todos los santuarios del juego con esta misión secundaria. Hay 152 santuarios en total en Tears of the Kingdom, 120 santuarios en la superficie de Hyrule y 30 en el cielo de Hyrule. Es una búsqueda relativamente sencilla. Simplemente regresa al templo del tiempo en la isla del cielo en Hyrule Central y abre el cofre del tesoro detrás de la estatua de la diosa. El cofre contendrá la armadura del aspecto del héroe antiguo. Esta armadura hará que Link parezca uno de los antiguos habitantes de los Sonan, ofreciendo increíbles estadísticas defensivas para Link. Mensajes de tiempos pretéritos. Los mensajes de tiempos pretéritos es una aventura paralela en la que te embarcarás en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Su objetivo principal es decodificar y traducir los antiguos textos de Hyrule que cayeron de la isla del cielo después de la agitación. Después de completar al menos una misión principal de fenómenos regionales, regresa al puesto de vigilancia, donde encontrarás que un par de cosas han cambiado. Desde la última vez que visitó el área, una placa enorme cayó de las islas del cielo y aterrizó en el estanque en el lado sureste del puesto. Posteriormente, una vez que hayas llegado a la vía Kakariko, encontrarás a Wordsworth examinando una ilustración en el edificio roto a la derecha de las ruinas del anillo. Aquí es donde Paya suele estudiar. Habla con Wordsworth, explica que logró traducir algunos de los mensajes en la tableta. Se lee: los que honran al rey Raur y a la reina Sonia, luego a Susustra y a la princesa Zelda. Ella en ese gran puesto y 12 meses hacen que termine un tiempo mínimo con la familia real. Así que, por lo tanto, el recuerdo se conserva por el bien de la familia real, de aquellos en quienes nuestra esperanza se basa. Este es un descubrimiento increíble, pero no puedes detenerte ahí. Una vez que Wordsworth prueba cómo descifrar estas antiguas tablillas, te asigna la tarea de tomar una fotografía de cada una de ellas en Hyrule. Después de tomar una fotografía de las 12 tabletas, podrás regresar a la villa Kakariko a informar a Wordsworth. Allí descifrará todas las tablillas antiguas y te explicará lo que dicen. Estas tabletas te brindan una visión única de los acontecimientos del antiguo Hyrule. Pero si eso no fuera lo suficientemente valioso, Wordsworth también te dará 100 rupias por imagen. Son 1200 rupias por todo el conjunto. Una vez que le dejas a Wordsworth las 12 imágenes, él también te regalará la tela para vela del equipo de investigación. La isla Vista Estelar. Esta recompensa llega tan alto solo porque me recuerda a la Estrella de la Muerte y solo con eso es suficiente. La isla Vista Estelar es un objeto esférico parecido a un planeta en el cielo de las tierras altas de Gerudo que contiene el santuario Maya Siar y un cofre con una recompensa que ya vimos en este top. Esta es una zona de baja gravedad, lo que hace que tus saltos sean mucho más largos. El rompecabezas de la isla Vista Estelar involucra espejos y rayos de luz dentro de una enorme esfera con luz y una extraña gravedad lunar. Para llegar a esta esfera comienza en la torre de mapeo de Gerudo. Lánzate hacia el cielo, busca una pequeña isla con un charco de agua y una torre cercana. Aquí encontrarás una única plataforma móvil con 2 cohetes. Derrota al golem que lo protege. Sube a la plataforma y coloca
coloca un cohete en el centro, con las aletas hacia abajo. Guarda el otro por ahora, dejándolo sin adjuntar. Activa el cohete y te lanzarás directamente al aire, casi más alto que la esfera de la isla Vista Estelar. Ahora, toma el otro cohete y colócalo en un ángulo de 45 grados y apunta con la punta del mismo a la esfera. Esto levantará la plataforma un poco hacia la esfera. Debido a que esta área tiene poca gravedad, puedes saltar y volar en parapente hasta la cima de la esfera. Al otro lado está la entrada de la isla Vista Estelar. En el interior de la isla es una serie de corrientes de vientos, haces de luz y plataformas. Se deben tocar dos almohadillas amarillas en la habitación con un rayo de luz temporalmente para abrir el camino a un cofre del tesoro con la voluntad del sabio en su interior y para generar la entrada al santuario. Flota hasta el centro de la plataforma donde hay una rueda con 4 manijas. Esta rueda mueve 4 rayos de luz. Uno de estos rayos debe impactar en un espejo cercano al mismo nivel. Sin embargo, hay 4 vigas. Querrás el que permite que el espejo en la plataforma con el volante y la manija apunte hacia el panel amarillo de arriba. Tienes 4 opciones y solo una es la correcta. El espejo verde debe apuntar hacia el oeste. El rayo de luz deberá iluminar un espejo en una isla del norte. Usa el viento para llegar a la isla del norte. Dirige el rayo hacia la plataforma norte girando para activar el espejo en el techo de la esfera. Ahora usa la corriente de viento ascendente para ir a la cima de la esfera y flotar hasta el espejo que acabas de iluminar y aterrizar en una plataforma en el sureste. Apunta hacia un espejo al otro lado de la habitación. Cruza hasta el siguiente espejo que acabas de iluminar en el noroeste. Apunta a este espejo hacia el sureste y activa el siguiente espejo. Este último espejo se puede utilizar para iluminar a las 2 almohadillas amarillas. En el norte hay una plataforma que abre una puerta al cofre con la voluntad del sabio. Si coloco el espejo inferior en central a la derecha, puedes girar el espejo final hacia él y también enviará un rayo hacia la plataforma en el oeste y activará el santuario Mayasear. Si no coloco el espejo inferior correctamente, puede ir a él y reposicionarlo mirando hacia el oeste. Usa la corriente ascendente para ingresar al santuario Mayasear y al recolectar el bastón de fragmento de la estrella en un cofre dentro. Estas son de las mejores misiones del cielo de Hyrule. Nuestro recorrido por algunas de las fascinantes aventuras y desafíos que te esperan en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Desde potenciar las habilidades de los sabios con las voluntades de los sabios hasta enfrentarte al formidable golem cúbico y explorar las enigmáticas cuevas de las Islas de los Albores. El juego está repleto de contenidos emocionantes que prometen horas de diversión y exploración. Recuerda, cada desafío trae consigo valiosas recompensas y aprendizajes, así que tómate tu tiempo para disfrutar y descubrir cada rincón de Hyrule. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Comparte tus propias experiencias y consejos en los comentarios. Y si deseas ver más recompensas impresionantes, mira este video.